Bueno, como saben, mi nombre es Janina Calabreta, soy la directora de Calma Psicoterapia. Hace muy poquito hicimos un cambio de firma, un cambio de nombre, sencillamente porque se vienen algunos proyectos en lo que es la parte académica que requieren otra estructura organizacional, así que van a ir conociendo durante estos meses las novedades. Calma es una institución que se dedica hace más de 8 años a la atención clínica principalmente. Somos un equipo de 30 terapeutas y tenemos distintas especialidades. Una de las especialidades es justamente los trastornos de ansiedad, que es lo que hoy nos convoca. Y estos talleres que se llaman Mi Relación Con, son talleres que tienen la finalidad de ser abiertos al público y con un público diverso. ¿Sí? Hay un formato que a mí me encanta, que es que puedan haber pacientes, puede haber público general, puede haber familias, personas que quieren ayudar a alguien con la problemática que tocamos en el mes, y también que puedan haber estudiantes y psicólogos. Eso les permite a los profesionales formarse desde un lugar en donde escuchan al docente, que hoy me toca a mí, hablar de una manera clara, sencilla, que justamente les permite entender cómo bajar el contenido teórico a los pacientes, que es lo que a mí siempre más me gustó y es una de las cosas que inspira a Calma, ¿no? Que haya claridad, sencillez y que el conocimiento llegue a muchas personas. Así que, bueno, bienvenidas, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre mi relación sobre el trastorno de pánico, ¿sí? Para empezar, bueno, ya saben que hay algunas fechas que nosotros vamos pautando, ¿sí? Respecto de los cursos que vamos a ir dando. Sepan que en diciembre, mediados de diciembre, que cae 13 de diciembre, vamos a dar el último taller del año, que es Mi Relación con las Obsesiones. Vamos a estar hablando de los distintos tipos de obsesiones. Vamos a hablar un poco de dismorfia corporal, es decir, las obsesiones sobre el cuerpo. Vamos a hablar del TOC. Vamos a conversar también sobre algunos comportamientos compulsivos, como comerse las uñas, obviamente de tricotilomanía, que por ahí es más atípico, pero algunas personas lo padecen, entonces es importante que podamos hablar de las obsesiones y de las compulsiones, y qué podemos hacer ante eso que nos pasa y cómo poder identificar si estamos en un trastorno, justamente. Así que bueno, el 13 de diciembre nos vemos, voy a estar con Melissa de Mestec, las esperamos también, ya van a estar viendo los links para inscribirse, y hecha esta introducción vamos a empezar con lo que nos compete hoy, ¿sí? Bueno, vamos a una presentación, vamos a ir a la presentación con un verdadero falso, ¿sí? El verdadero falso lo que busca es que, más que nada, sea un poquitito más dinámica, más interactiva la presentación. Obviamente no importa si se equivocan. La idea es que si creen que es verdadero lo que estoy leyendo, pongan dedito para arriba, ahí con los emojis que tienen para reaccionar. Si creen que es falso, dedito para abajo, ¿sí? Bien, a ver. Bueno. Y yo ahora lo que quiero es que me digan si ven a la presentación en pantalla completa. ¿Ven ahí el PowerPoint? Una brújula que dice mi relación con el trastorno de pánico. Sí, Perfecto. ¿Y ven que avanza ahí? ¿Ahí ven un verdadero o falso? sí. Perfecto, estamos geniales, ¿sí? Bueno, esperen un segundito que voy a ir admitiendo gente. Vamos a la primera pregunta, ¿sí? La primera, los ataques de pánico intentan protegernos de un peligro. ¿Qué creen? ¿Es verdadero o falso? Manito para arriba con el símbolo del emoji. ¿Es verdadero? Falso. Dedito para abajo. Verdadero, me dicen. Muy bien. Sí, exactamente. Es verdadero. ¿Por qué? Porque es una reacción de ataque o huida. O sea, el cuerpo está creyendo que estamos en peligro.
Entonces, efectivamente, su intención es protegernos. Después vamos a ver si nos trae más problemas eso o no a los fines de la actualidad, ¿no? Porque antes, cuando este reflejo estaba, servía para protegernos de un peligro que era físico, en general tenía que ver con algún animal que nos estaba corriendo, alguna situación de riesgo para la salud. El problema es que ahora los estresores que nos agobian tienen que ver con cuestiones que son más mentales, con problemas que tenemos con algún vínculo, cansancio, no llegamos a fin de mes. Entonces, ¿qué hacemos con esta hiperreacción? ¿Cómo hacemos para entenderla con sabiduría, entender qué nos quiere expresar y qué tenemos que hacer ante eso? Pregunta número 2. En tratamiento buscamos eliminar la respuesta de ansiedad del organismo. ¿Verdadero? Dedito para arriba. Falso. Pulgar para abajo. Falso. Muy bien, ¿eh? Pensé que es capciosa, obviamente, esta pregunta. Esto es algo que parece una pavada, pero sin embargo, cualquier persona que haya tenido trastorno de pánico, lo que tiene es la necesidad de que ese tipo de ansiedad que viene a trabajar al tratamiento no aparezca más. Lo que nos piden es eso. Lógicamente, es agobiante que en distintos momentos de tu vida vuelva a aparecer esta tendencia a estar tan reactivo y tan sensible ante un montón de situaciones de la vida cotidiana. Nos complejiza mucho la vida cotidiana. Entonces, uno de los mayores desafíos que tenemos como profesionales es transmitirles la idea de que no podemos eliminar la ansiedad, que esto es parte, ¿sí? Y que en todo caso, si vamos a trabajar obviamente lo que es la ansiedad patológica, si vamos a ordenar, desensibilizar a nuestro cuerpo, la idea es que no reaccione, no esté tan reactivo, pero no podemos eliminar toda la ansiedad porque la ansiedad es útil. Ahora vamos a ver lo que es la ansiedad como emoción normal y adaptativa, ¿sí? Pregunta número 3. El pánico solo aparece si hay trastorno, ¿sí? O sea, el ataque de pánico solo aparece si hay trastorno de pánico. ¿Verdadero o falso? Falso, dicen. Ay, qué bien. ¿Cómo saben, por favor? Falso. Muy bien, todos podemos tener un ataque de pánico. No es necesario que yo tenga una tendencia hereditaria a desarrollar el trastorno porque un ataque de pánico se produce ante una situación en donde creemos que estamos en riesgo, entonces eso puede ser un episodio aislado o sencillamente cada vez que nos excedemos en nuestros límites, que aparezca un episodio de pánico, no significa que esté instalado el trastorno. Y ahora lo vamos a ver en los slides, porque una de las cosas que sucede es que una persona que ya tuvo trastorno de pánico, ni bien empieza a tener síntomas de ansiedad un poco más pronunciados, se aterroriza, empieza a deprimirse, se angustian, en general la persona se siente con mucho temor a volver a recaer como la primera vez. Entonces vamos a aprender a distinguir si están en periodo de trastorno o no, o sencillamente están apareciendo primeros episodios de pánico, o sea, ataques de pánico que nos están avisando frenar, ¿sí? Y tenemos que observar qué es lo que nos lo está produciendo. Siguiente. La agorafobia es miedo a los espacios abiertos. ¿Verdadero o falso? Saben que es capciosa y está muy coacheado este público. Muy bien. Bien, la agorafobia, así como la vamos a describir hoy, es un trastorno, obviamente que la etimología de la palabra agorafobia sí tenía que ver con los espacios abiertos, pero el DSM-5, digamos, el manual de psiquiatría que usamos, psiquiatría y psicología que usamos los profesionales, plantea a la agorafobia como una patología, un trastorno que va a disparar síntomas de ansiedad o va a disparar ataques de pánico en situaciones en las cuales no es tan fácil escapar. Si ahora la vamos a repasar y vamos a ver cuáles son las situaciones típicas para que ustedes hagan un escaneo general de cómo están en este momento. ¿Sí? 5. El pensamiento voy a morir durante un ataque de pánico es un síntoma frecuente. ¿Es típico que tengamos miedo a morir en un ataque de pánico? Sí, totalmente. Sí.
Un Hay ataque como de dos pánico. miedos, ¿no? Perdón, Yani. Ajá. Hay como dos miedos muy marcados que aparecen, ¿no? Es el miedo a morir o el miedo a volverse loco, ¿no? Esto se ve. Sí, y el miedo a perder el control, exacto. Son Ujú. los tres grupos de creencias. Entonces hay un componente cognitivo, o sea, hay pensamiento, no es solo, a veces no hay tanta manifestación de lo corporal, de lo sintomático, y sin embargo vos ya notás que está más presente en los pensamientos la ansiedad patológica, ¿sí? Ya estás con esta idea de, vamos a suponer que estás con idea anticipatoria de, no voy a, vamos a pensar que es una persona que mañana tiene que ir a trabajar y dice, no voy a poder con eso, tengo miedo de tener un ataque de pánico en plena jornada laboral, ¿sí? Y tal vez la taquicardia, el sudor no están predominando tanto, pero sí el pensamiento. ¿Mm? Entonces ahí tenemos un tipo de, el voy a morir es un grupo de pensamientos típicos que se manifiestan, que a veces son, voy a tener una ACV, voy a tener un infarto, por supuesto, porque los síntomas corporales del pánico se asemejan muchísimo a otras patologías severas. ¿Sí? Muy bien, este grupo. Y la última pregunta dice, ¿se puede tener trastorno de pánico y agorafobia? O sea, ahí habla sobre la comorbilidad. Comorbilidad significa tener dos diagnósticos a la vez. Exacto, sí, podemos tener varios diagnósticos a la vez. En general, los psicólogos siempre tratamos, los psicólogos y las psicólogas tratamos de identificar cuál es el diagnóstico predominante, ¿sí? Pero en el caso del pánico, muchas veces van a ver que está como bastante parecido, o sea, el trastorno de pánico y agorafobia, y la verdad que están ahí como peleando. Entonces hoy vamos a distinguir cómo suele ser una persona que está teniendo ambas patologías y cómo puede ser una persona que está teniendo una de las dos, no necesariamente tenga las dos. ¿Sí? Bueno, lo han hecho muy bien, los felicito. Eso habla muy bien de la calidad de conocimiento que están incorporando y también me permite sondear un poquito cómo tengo que trabajar con ustedes, ¿sí? ¿Qué tan rápido puedo ir? Perfecto. Vamos a hablar de ansiedad y de ansiedad patológica. Están viendo ahí cómo avanza el PowerPoint, ¿verdad? La presentación. Van a ver un slide que dice ansiedad y ansiedad patológica. Si no lo ven, me avisan, por favor. ¿Qué es la ansiedad? La ansiedad es una respuesta normal de nuestro organismo que nos permite anticipar una situación. Es decir, si yo hoy no tenía una cuota de ansiedad, no iba a tener la velocidad acorde al discurso que tengo que sostener en un curso, no iba a registrar si tenía que tener las cosas preparadas para determinado horario, no iba a administrar bien el tiempo, una especie de cantidad de energía que se brinda al servicio de justamente poder enfrentar una situación que nos implica cierto desafío, ¿sí? Entonces la ansiedad es una emoción compleja que interviene mucho más la variable del pensamiento. A diferencia del miedo, que es mucho más asociado a una situación real que está aconteciendo, la ansiedad tiene un componente más ideativo. Eso significa que yo puedo estar ansiosa por algo que tal vez no va a suceder efectivamente, ¿sí? Ahora, nos metemos en el plano de la ansiedad patológica cuando la ansiedad nos quita funcionalidad. ¿Mm? Vamos a repasar un poquitito los puntos principales, ¿sí? Yo se los dejé como para que el que quiera tomar apuntes lo pueda hacer. Tengan en cuenta que aparece de manera más desorganizada, ¿sí? Cuando aparece sin un peligro, muy desproporcionado. Ahí ya nos damos cuenta que estamos en el territorio del trastorno. Del trastorno o de la ansiedad patológica, pero vamos a ver la diferencia. Entonces, por otro lado, hace que tengamos una tendencia a evitar situaciones o mucha gente no evita, sigue haciendo vida normal, entre comillas, pero el calvario va por dentro. Entonces hay que identificar cómo estamos nosotros ante la ansiedad. Si nos estamos sobreadaptando, si tal vez lo que necesitamos es frenar un poco y escucharla, o si todo lo contrario, si estamos muy evitativas o evitativos. Y esto es importantísimo porque si yo no registro cuál es la diferencia en mi estilo ante la ansiedad, a veces creo que lo único que tengo que hacer es exponerme, hacer. Y a veces todo lo contrario, es organizar mis exposiciones, entender que tengo que ir de menos a más,
identificar cuándo tengo que aceptar que lo que tengo me pide ir un poquitito más despacio. Entonces hay todo un trabajo ahí de bajar la exigencia, bajar eso de la sobreadaptación, que es justamente hago más de lo que realmente me tendría que hacer en esta situación, ¿sí? Totalmente distinto a una persona que está en una postura en donde cada vez evita más sensaciones que se puedan parecer al pánico, y si tiene agorafobia, evita directamente situaciones. Entonces, después terminan evitando todo. Es impresionante cómo aparece esta tendencia a ya no sé ni qué siento, ni qué pienso. Hay un patrón de desconexión que domina el trastorno. Entonces, hoy vamos a hacer un inventario justamente de qué cosas estamos evitando y en qué cosas nos estamos excediendo en la exposición y estamos haciendo por demás, y hay que organizar un poquito. Por otro lado, se van a dar cuenta que es ansiedad patológica porque dura mucho tiempo. O sea, los síntomas perduran, la preocupación es excesiva, un montón de tiempo antes aparece en el plano del pensamiento y en el plano de los síntomas. Es en el antes, en el durante y el después, eso es fundamental, hoy lo vamos a repasar. A veces la gente se queda rumiando, se queda pensando sobre cómo me pasó esto, cómo puede ser que no lo pude manejar, me va a volver a pasar, y te toma el pensamiento. No es tan sencillo, es como vivir con un intruso en tu vida, ¿sí? Tener ansiedad. Ahí silencié, pero por el tema de los ruidos, por favor, la que quiera hacerme una pregunta, levanta la mano y me consulta, ningún problema, ¿sí? Si es interactivo es mejor. Bien. Y ahora vamos a diferenciar entre lo que es el trastorno de pánico y el ataque de pánico. Ven que estoy haciendo un desarrollo general de los conceptos principales y después ya empezamos a trabajar con ejercicios más prácticos, ¿sí? Repasemos. Para que sea un ataque de pánico, tenemos que estar hablando no de ansiedad aislada, porque a veces tenemos 3, 4 síntomas y nada más. Eso es ansiedad patológica, ¿sí? Hacer esa distinción con el trastorno de pánico es fundamental, porque por ahí lo que más se encuentra en el consultorio es que el paciente dice, estoy teniendo ataques de pánico todo el tiempo, toda la semana. Y después cuando empezamos a hacer un chequeo de cuántos síntomas tuvo, lo que nos damos cuenta es que por ahí no tuvo ningún ataque de pánico, o tuvo 1, 2, y el resto fue ansiedad elevada, o sea, ansiedad patológica. Entonces, hacer la distinción de cuántos ataques de pánico estoy teniendo por día, por semana, por mes, nos permite también entender si estamos parados dentro de un trastorno, si tenemos que hacer tratamiento. Para pensar en un ataque de pánico, tenemos que tener bien todos los síntomas que hay, ¿sí? Dice, palpitaciones, taquicardia, dolor o presión en el pecho, mareo, sensación de desmayo, sudoración, temblor, ¿sí? Todos estos síntomas que son corporales, más los síntomas cognitivos que nombrábamos antes, que era temor a volverse loco, perder el control o temor a morir. ¿Mm? Y lo clave, por supuesto, es que es una falsa alarma, o sea, no es una señal de peligro real. Eso es lo que sucede. El peligro es, en todo caso, no va a ser algo que me dañe mi salud, en términos de, no va a ser algo que dañe mi físico, pero sí es algo lo cual yo me estoy sintiendo sobrepasada, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo sería, si estamos en el terreno del trastorno de pánico, que eso ya sí implica ir a tratamiento psicológico, porque por más que veamos este taller, o por más que leamos un libro, o escuchemos un podcast, por ejemplo, lo que ustedes se van a dar cuenta es que es muy difícil salir del trastorno de pánico solo, ¿sí? Es poco frecuente que las personas puedan hacer eso. Entonces, hay que hacer un trabajo más artesanal en ese caso, y poder identificar en este momento cómo tengo que salir de mi trastorno de pánico. O sea, en este momento, ¿qué me quiere decir mi trastorno de pánico? ¿Qué tengo que aprender de todo este proceso? Y eso en general es muy difícil de hacer y muy difícil de pensar cuando vos estás bombardeada y bombardeado por síntomas de ansiedad tan frecuentes.
Entonces, es importante ponerte en manos de un profesional que te guíe, porque en general es muy agobiante tener el trastorno de pánico. Parece una pavada y es terrible, es tener episodios, además de los problemas que ya nos trae la vida, tenemos la sensación de que no sabemos cuándo el cuerpo nos va a fallar, ¿sí? No podemos contar con nuestra capacidad psíquica y nuestra capacidad corporal. Y es un episodio de miedo tan intenso al punto de que se confunde con la sensación de muerte. Entonces, no es broma tener esto, no es broma tenerlo recurrentemente en distintos momentos de la vida. Fundamental hacer una consulta rápida con el terapeuta que nos ordene para que esto no se instale. ¿Cómo nos damos cuenta que está instalado y que sí hablamos ya de trastorno de pánico? Bueno, los ataques de pánico son recurrentes, ¿sí? Y son inesperados. Entonces, se disparan ya, aunque no haya un estímulo estresante, aparecen de la nada muchas veces. Vivo pendiente, o sea, estoy muy pendiente de que vuelva a aparecer otro ataque de pánico, a diferencia de una persona que tuvo un ataque de pánico y que no se preocupa por eso, porque sí, vengo medio estresada, estuve paniqueando un poco, te dicen, pero no se preocupan, no viven pendientes de la inminencia de que esto vuelva a ocurrir. Y el punto 3 habla de que justamente si hablamos de trastorno, hablamos de desorganización, nos trastorna la vida. Dice, cambios conductuales para evitar sensaciones corporales o situaciones. O sea, tu vida se rige en función de prevenir la crisis de pánico. Entonces, estás todo el tiempo atento a, estoy con taquicardia, ¿cómo hago para evitar ir en colectivo? ¿Quién me puede llevar en auto? ¿Cómo hago para evitar tal situación en la que tengo que estar a cargo de, no sé, un grupo de personas o tengo que estar a cargo de alguien porque tengo miedo de que si tengo un ataque de pánico no sé cómo manejarlo y siento que no voy a poder con la situación, ¿sí? Entonces, se altera toda tu vida y está una predominancia del temor a la recurrencia de las crisis de pánico. Entonces, no es solamente los ataques de pánico a repetición, ¿sí? Ahora, fíjense la diferencia. Si yo tengo agorafobia, en general, mi tendencia es a evitación de lugares. Asocio los ataques de pánico con lugares específicos, ¿sí? En cambio, si solo tengo trastorno de pánico, y ahí está la distinción, a lo que le tengo miedo es a las sensaciones de ansiedad intensas. Entonces, por ahí no evito lugares o situaciones, como por ejemplo subirme a un colectivo, pero sí evito todos los factores que pueden llegar a desencadenarme síntomas similares a la ansiedad. Por ejemplo, evito correr. ¿Por qué? Por miedo a la taquicardia. O sea, siempre se evitan situaciones. Lo que pasa es que en la agorafobia se van a dar cuenta que cuando evitan los lugares están más tranquilos y es como mucho más limitante. Te quita el radio de acción. Dejas de visitar amigos que viven lejos, dejas de viajar, no querés ir por ruta, no agarras autopistas, dejas de manejar. Te saca situaciones que son, te saca como posibilidades que son como altamente agobiantes porque te encierran en un núcleo cada vez más chiquitito, ¿sí? En cambio, las personas que tienen pánico, en general, funcionan, van a trabajar, pero están todo el tiempo automonitoreándose, ¿sí? Entonces, si yo en tratamiento tengo un paciente que lo veo que hace vida normal, sale, va, viene, puedo creer que no está teniendo un trastorno de pánico, pero si vive pendiente de tener una crisis de pánico, vive monitoreándose el cuerpo, y tiene ataques de pánico a repetición, entonces sí hay trastorno. ¿Me siguen hasta acá? Si no es claro, me frenan, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es una listita que quiero que anoten. Las personas que están con ansiedad en este momento, quiero que anoten qué situaciones vienen evitando o a las cuales les vienen teniendo un poquitito de temor debido a que las asocian a la ansiedad, ¿sí? Vamos con la agorafobia, vamos a repasar un poco. ¿Están evitando transportes públicos, centros comerciales o cines? Si es así, lo ponen en la lista, ¿sí?
Esta listita después las vamos a usar al final en la segunda parte del curso. ¿Están evitando calles abiertas o lugares muy cerrados? O sea, lugares muy abiertos o muy cerrados. ¿Están evitando ir por autopistas o rutas? Si es así, lo anotamos. ¿Están evitando lugares alejados o lugares desconocidos por miedo a tener crisis? Si es así, lo ponemos en la lista. ¿Estás evitando estar fuera de casa sola o solo? ¿O quedarte sola en casa? ¿O estás evitando estar a cargo de alguien? Lo más frecuente es evitar estar a cargo de chicos, ¿no? Que dependen de nosotros. Cualquier persona que tenga cierta dependencia de nosotros, pero a veces también es, no sé, tener que dar un curso me da ansiedad. Y no son niños y sin embargo están a cargo nuestro. Multitudes, ¿sí? Pensemos en recitales, ir a un bar o un restaurante en donde haya mucha gente, algún lugar público en donde hay cantidad de gente. ¿Mm? Hablar en público o estar a solas con alguien. Y en el caso del trastorno de pánico, ahora ya hicimos un chequeo general de todos los lugares o situaciones típicas de agorafobia, que si quieren, el nombre de la lista se llama situaciones de agorafobia, situaciones evitadas. Y ahora le vamos a agregar sensaciones temidas. Esta va a ser nuestra listita. Y nos vamos a hacer la pregunta, ¿le tengo miedo a la taquicardia hoy por hoy? ¿Le tengo miedo a la opresión en el pecho? ¿Al mareo? Si es una respuesta afirmativa, lo pongo en mi lista. La pregunta que yo suelo formular en el tratamiento es, si vos de pronto te levantás y estás mareada o estás mareado, ¿te da ansiedad? ¿Te da miedo? ¿Mm? A nadie le gusta levantarse y estar mareado, pero otra cosa es tener un miedo importante ante eso, porque pienso que voy a tener un ataque de pánico. Esa es la diferencia. Son todos síntomas desagradables. ¿A quién le gusta estar con taquicardia? Molesta. Pero cuando sabemos que estamos estresados, entendemos que no es que vas a tener un ataque de pánico ni vas a tener algo más grave. Entendemos que hay que parar un poco o eventualmente hacerte un chequeo clínico. Y no hay un desborde, no hay un miedo que es desbordante. Esa es la diferencia. Cuando una persona está en trastorno, está todo el tiempo pendiente de voy a tener un ataque de pánico y no sé qué hacer con eso. Le tengo miedo a la sensación de vista nublada o no ver las cosas con claridad, o sea, cuando la vista se altera. Tengo miedo de sentir falta de aire. Vamos a ir repasando entonces todos los síntomas típicos de la ansiedad patológica. Acá los tienen. Y voy a ir anotando cuáles estoy como más hiperalerta. ¿Mm? Bien. Esta listita que estamos haciendo, después la vamos a retomar porque le vamos a poner un puntaje, ¿sí? ¿Cómo vamos hasta acá? Cuéntenme, a ver, ¿qué preguntas les van surgiendo? ¿Qué dudas van teniendo? ¿Qué comentarios quisieran hacer? Yo les voy a ir haciendo así ciertas pausas como para que no sientan que yo avanzo, que nadie me puede frenar, sino que darles un lugar a hacerse preguntas y tener inquietudes. Analía. Sí, mira, yo tengo una consulta por un paciente que tenía. Bueno, obviamente las sesiones eran siempre con ataques de ansiedad, siempre, siempre. Constantemente era tratar de esto, ¿no? De buscarla, no sé, reducir un poco, ¿no? Para poder seguir conversando, poder tener algo, ¿no? De información por parte de él, porque no recibía mucho. Y eso duró muchísimo. O sea, yo lo trabajé con él durante 4 sesiones, siempre iguales, siempre con síntomas como temblores, ¿no? O sea, tenía muchos temblores, muchas palpitaciones, era
constantemente una hiperventilación imposible, viste, de calmar. Intentábamos un montón de técnicas, de todo. Lo conseguía por minutos, volvía de vuelta y así constantemente. Sé que estuvo en tratamiento, sí, que, o sea, con medicación durante 3 meses y no cambió nada. Uno puede pensar que hay algo más que, que un trastorno de ansiedad, ataques de pánico, algo más que eso. ¿Por qué no Creo que calma? tiene que hacer ¿O son por qué chequeos. no se reducen? Siempre tenemos que hacer chequeos clínicos antes. Gente que, por ejemplo, tiene problemas de tiroides y te das cuenta cuando vas haciendo los ejercicios. El problema es que hay que chequear ahí si aplicaste un protocolo, porque el protocolo para el pánico tiene determinada cantidad de semanas de entrenamiento. Entonces, esto que vos decís es más para hacerte varias preguntas sobre, vos decías, no se calmaba durante unos minutos y volvía. Está bien. Miles de preguntas te tengo que hacer ahí sobre qué ejercicios hiciste, cuánto persististe, Un montón. entender que es normal al principio que el paciente esté con síntomas de ansiedad, pero una cosa es tener síntomas de ansiedad, otra cosa es tener ataques de pánico, ¿sí? Los ataques de pánico duran 10 minutos, no duran Exacto, constantemente, entonces tenemos que pensar más en ansiedad, tal vez, lo que él tenía claro. constantemente. Y lo que hay que identificar ahí es, obvio, no vamos a tener la soberbia, ¿no? De creer que todo es emocional, porque el plano de lo psicológico siempre está pasando algo, pero a veces lo psicológico produjo un problema de salud y hay también un componente genético que genera problemas de salud. Entonces, chequeos clínicos siempre para descartar y nosotros lo que tenemos que hacer es adecuarnos al protocolo semana a semana. Si vemos que no va funcionando, es importante chequear si está bien hecha la derivación, si el paciente está tomando la medicación, ¿sí? Si el paciente confía en la técnica. Y lo fundamental es que al principio, cuando empezás a atender como terapeuta, vos mismo no sabés si la técnica funciona, vos mismo no confías en la técnica. Entonces es como una cadena de miedos, ¿no? Como el paciente se asusta, no te asusta, no sabés qué decirle y el otro lo percibe. Entonces es fundamental que puedas supervisar cuando te pasa algo así, porque hay algo del protocolo que no estás pescando, ¿sí? Hay algo de la evaluación que hay que chequear bien. O sea, todavía, vos decías sesión 4, bueno, es una etapa de evaluación en donde uno le da alguna técnica, pero todavía estamos evaluando, ¿sí? Claro. Y la pregunta sobre el más allá, que decía, ¿puede ser que haya algo más allá, haya algo más? Algo más, otra patología o algo que no Sí, estemos viendo. sí, O por que no esté supuesto. Vos viendo. podés distinguir si la persona tiene trastorno de pánico. Siempre pensalo como antes, ¿te acordás que el DSM-4 te lo dividía por ejes, eje 1, eje 2? Que decía, bueno, ¿cuál es el cuadro agudo que tiene ahora mi paciente? Por ahí ahora tiene un trastorno de pánico. Está bien, pero a nivel rasgos de personalidad, ¿sí? Claro. Bueno, ¿tiene algún trastorno previo? Por ahí tiene desregulación emocional, entonces todo lo siente con mucha intensidad. Y vos te das cuenta que lográs, aplicando el protocolo para el pánico, que deje de tener ataques de pánico a repetición, vuelve a ser vida normal, pero cuando se corre eso, sin embargo, sigue habiendo mucha sensibilidad. Recién me preguntaban, ¿puede ser trauma? ¿Puede ser estrés postraumático? Tal cual. O sea, tenemos que chequear primero qué disparaba los síntomas de ansiedad, ¿sí? Para hablar de trastorno de pánico, la persona tiene que tenerle miedo a las sensaciones corporales de ansiedad, ¿sí? Y a todas esas situaciones en donde manejar esas crisis sería difícil. Si hablamos de trauma o estrés postraumático, los síntomas se disparan ante un recuerdo o ante situaciones que nos conectan con el trauma, ¿sí? Respondiendo un poco a la pregunta de la compañera que nos hacía ahí por chat. Entonces, es fundamental para nosotros como terapeutas hacer una buena evaluación al principio y regirnos bien por el protocolo, teniendo la amplitud de mente de decir, bueno, sí, obviamente, ahora lo más agudo, como lo más visible es este trastorno, pero yo tengo que entender que la persona tiene una historia, entonces puedo identificar, ¿te pasó esto en otro momento? ¿Sí? ¿Siempre tuviste esta sensibilidad? ¿Ante qué situaciones se te disparó? ¿Sí? Entender qué está pasando en este contexto es fundamental. Claro. Lo que pasa es que también lo difícil era eso, llegar a que me hable, porque eran tantas las sensaciones corporales que era imposible llevar adelante la sesión, porque era todo el tiempo intentando, bueno,
A ver, no sé, intenté todas, hasta que agarré hielo y sumerja las manos en el hielo para ver si tranquilizaba un poco, Si un paciente está tan pero desbordado al punto que es puro síntoma y no puede ni hablar del tema, lo fundamental es que vos sepas que la gente cuando tiene que hablar de la ansiedad le da mucha ansiedad. Entonces sí, ya venir a la totalmente. terapia les da ansiedad. Sí, Entonces ahí totalmente. trabajás mucho con la distracción. Hablemos de otra cosa, ¿sí? Contame de tal cosa, tal otra. Le vas, por momentos vamos a entrar en el tema, por momentos no, ¿sí? Pero ya cuando están tan sintomáticos es un criterio para derivar a psiquiatría y que el psiquiatra también te vaya orientando sobre qué diagnóstico, con qué diagnóstico está trabajando, ¿sí? Eso Pero faltó. es normal que al paciente ansioso no le tengas que hablar tanto de síntomas. De hecho, yo cuando armaba este taller Claro, decía, bueno, a ver, ¿en qué momento nombro los síntomas? No tanto, ¿sí? Para no generarles ansiedad a los que estén teniendo ansiedad en este momento, ¿sí? claro. ¿Qué Sí, otra pregunta tienen? Gracias, Ana, por tu gracias. pregunta, súper interesante. Preguntas, consultas, contarnos en qué momento están ahora y por qué se anotaron. Bienvenido sea, ¿sí? Bueno, vamos bien, ¿sí? Se supone que si no hay preguntas es porque va quedando claro. Vamos a empezar con la parte terapéutica, ¿sí? Quisiera que trabajemos en algunas herramientas, como es taller, como es modalidad taller, no quiero abundar con explicaciones teóricas. Me parece fundamental, porque si no partimos de una base teórica, no hay chance de que se comprenda lo que vamos a desarrollar. Pero vamos a seguir con la presentación. Bien. Primer ejercicio que tenemos que ensayar, súper sencillo, que la verdad es que hoy por hoy, con la cantidad de información que circula respecto de los trastornos de pánico, parece que esto es súper obvio para todos, pero no viene mal recordar cómo tiene que ser el ritmo de la respiración cuando vemos que la ansiedad está elevada. ¿Mm? En el taller ustedes habrán visto que yo fui poniendo una brújula y mapas en distintos momentos en las presentaciones, y poder hablar para mí del pánico es la sensación de que tu brújula está descalibrada. O sea, tus emociones, que son en general lo que te orienta en el mundo y te guía, de pronto no están sirviendo más como guía. Y eso es desesperante. La sensación es de que tu propio cuerpo te desorganiza. Y lejos de servirte para orientarte en tu vida cotidiana, que por ahí tenés un poquitito de presión en el pecho, un poquitito de taquicardia, sudor, y te das cuenta que esto te da mucha ansiedad, entonces tenés que ir más despacio, tenés que observar más, o sea, te das cuenta que tenés que gestionar esa emoción y prestarle atención. Cuando aparecen los ataques de pánico a repetición, lamentablemente, esa brújula, más que guiarnos, nos marea. Entonces, es extraño porque de pronto uno tiene que llevar el control y ponerse a cargo de la situación y ya no sabes bien cuánto escuchar a tus emociones. Entonces, el nuevo norte que vamos a usar, nuestra nueva guía, va a ser el tomar contacto con la respiración. ¿Por qué se habla de la respiración? La respiración es nuestro ritmo básico. Nosotros tenemos un ritmo que es automático, que es el ritmo al que inhalamos y al que exhalamos. Cuando estamos asustados, ese ritmo se altera. Entonces, si yo calmo esa respiración, si logro hacer que la respiración sea más calma, yo voy a recuperar capacidad de pensamiento, voy a recuperar capacidad de razonamiento con claridad, lo cual me permite interpretar mejor las emociones. Entonces a las emociones no las vamos a anular, pero cuando se activan demasiado las emociones, tengo que anclar en otro lugar. Porque si no me dejaría llevar por cualquier depresión, por cualquier síntoma de enojo, por cualquier síntoma de angustia, por cualquier enojo fuerte que tenga por alguien. Y la verdad que ahí
los capitanes del barco tenemos que ser nosotros, nosotras mismas, ¿no? Ese es el gran desafío, es un arte lograr esto. Entonces, uno de los ejercicios que proponemos para tomar el mando de la situación y ser nosotras nuestra propia guía es el de anclar en la respiración y empezar a hacer una respiración más lenta. Mi respiración va a ser mi maestra, va a ser la que me centre. ¿Mm? ¿Qué tipo de respiración es? Una respiración 4-6 le dicen que es. Inhalo en 4, exhalo en 6, con una pausa en el medio. ¿Sí? Conclusión, siempre tiene que entrar menos oxígeno del que estoy inhalando hasta recién. Significa, si estoy ansiosa es porque hay mucho oxígeno en sangre. Yo tengo que bajar la cantidad de oxígeno. Entonces, tengo que respirar tengo que poner menos inhalaciones por minuto. Por lo tanto, si pongo mi mano en el pecho y otra en el abdomen, tengo que observar que al inhalar el aire haga crecer la mano que está en la panza, ¿sí? Porque si inflo mucho el pecho, me hiperventilo. Clave eso. Entonces me siento un ratito, pongo mi mano en la panza y me voy concentrando en inhalar, contando hasta 4, sostengo contando hasta 2, exhalo contando hasta 6, lo cual me hace exhalar lentamente, ¿sí? Y voy repitiendo varios minutos, ¿sí? No alcanza con hacer 3 respiraciones, por lo menos 5 minutos voy a necesitar para bajar los síntomas. En una persona que está en un ataque de pánico bien crudo, bien completito, voy a tener que respirar más tiempo. Y no es tan armónico todo. En el momento es la desesperación de que no está entrando el aire. La desesperación de, no, esto no me está calmando, no me está sirviendo. Y es la fe en que esto va a servir. Porque en ese momento lo que yo tengo es un episodio en donde hay un exceso de oxígeno en sangre. Entonces, no me tengo que asustar porque no es grave. Pero se siente grave, se siente horrible. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Todas mis emociones me dicen, salí corriendo, hacé algo, andate a la guardia. Y yo me tengo que decir, bueno, primero unos minutos de intentar bajar el ritmo de la respiración. Y ahí va a estar la pelea interna, ¿no? Entonces, el objetivo es inhalar poquito, sostengo, exhalo. Al principio, si está todo el cuerpo tenso, te cuesta un montón. Inhalo, sostengo, exhalo. A veces es así, cortito. ¿Por qué? Porque estoy tan tensa que no me deja inhalar tal como me pide el ejercicio, que es 4, 6, ¿no? Con más lentitud en la exhalación. Entonces, fundamental persistir. Saber que en los primeros momentos, como mi cuerpo está todo acorazado, porque lo que siento son justamente que todos los músculos me están protegiendo porque creen que estoy ante una situación peligrosa, no entra el aire en los pulmones, o sea, están todos los pulmones, el diafragma todo apretado, tenso. Entonces, a medida que despacito voy persistiendo en respiraciones más lentas, sin meter demasiado aire, ¿sí? Va a ir aflojando. Bien. Vamos a hacer un ejercicio con una visualización. A mí me gusta trabajar mucho las visualizaciones. Vamos a integrar esta metáfora de la brújula y vamos a integrar el ejercicio de respiración. ¿Por qué? Porque yo se los puedo explicar, pero después hay que pasarlo más por el cuerpo, ¿no? Con ojos cerrados, con explorar qué aparece. Siempre queda mucho más claro para nuestra mente si lo hacemos así, que si sencillamente te lo cuento. ¿Mm? Por supuesto que uno con un paciente que está en el consultorio tiene que entrenar los ejercicios de respiración, lo vamos a ensayar con él, y lo vamos a mandar a que ensaye en la casa. Todos los días tiene que entrenar, todos los días. Pero, para este taller les quiero dejar una meditación guiada sobre lo que es el pánico y qué se puede decir el paciente a sí mismo en el momento de la ansiedad, y si quieren ustedes la pueden adaptar y se la dejan grabada. El paciente directamente, cuando están teniendo la sesión, graban en WhatsApp, le dejan el WhatsApp, o sea, les queda el audio o
arman un audio y se lo mandan. En mi caso yo ya tengo un canal directamente de Spotify, entonces pueden buscar audios para calmar tu ansiedad. Ahí van a encontrar distintos audios que sirven para justamente el momento de la ansiedad, sirven para hacer las relajaciones musculares y para hacer los entrenamientos post-sesión. Pero si no, lo hacemos más sencillo. Hacemos un ejercicio en el momento, en la sesión, y le decís al paciente, mira, esto quédatelo en tu WhatsApp, ¿sí? Que quede en nuestro chat. Te lo mando, voy a grabar este ejercicio que te voy a mandar a hacer en tu casa. Y lo vas a usar cuando estés teniendo un episodio de ansiedad. ¿Sí? Es una variación, más allá de un ejercicio de respiración, que es lo que siempre suele haber en los cursos, vamos a hacer una variación, ¿sí? Bueno, este ejercicio se llama la brújula interior, es una meditación que creé yo, y me gustaría que para ensayarlo, los invito a que descrucen brazos y piernas, que puedan apoyar su espalda en el respaldo. No se preocupen que esto después queda subido a YouTube, así que no es necesario ahora que tomen apuntes, disfrútenlo, pásenlo por el cuerpo, que siempre aprendemos más y mejor cuando es así. Les invito a que apoyen sus pies en el piso, tomando contacto con sus raíces. Van a dejar que sus manos descansen suavemente sobre las piernas. Sientan como el peso de los brazos y las manos descansan este ratito sobre las piernas. Nos regalamos este momento de atención plena y consciente. Es normal que la mente se disperse, vuelvan una y otra vez a mi voz cuando eso suceda. Y pueden elegir cerrar los ojos o llevar la vista a un punto fijo si les resulta muy ansiógeno. Cerrar los ojos, no pasa nada. Vamos a empezar a inhalar por nariz. Exhalamos lentamente. Inhalo por nariz. Exhalo por boca suave. No es necesario ser muy técnico con la respiración. Solamente inhalando y exhalando un poquito más suave está bien. Ahora vas a imaginar que estás en un bosque. Te vas a ver respirando ahí. La sensación que te da es de mucha tranquilidad. Todo está en calma. El aire, los sonidos, la luz, el solcito que se filtra entre las hojas. Y tenés una brújula en tus manos. Esa brújula es tu cuerpo. Es tu sistema interno que te orienta y en quien confías. Sin embargo, a veces esa brújula puede girar sin sentido, como si estuviera rota. Marca peligro, aunque alrededor no haya amenaza. Tantas veces sentiste esa alarma dentro, el corazón acelerado, la respiración corta, la tensión. En ese momento vamos a intentar solo observarla. No intentamos arreglarla a la fuerza, no nos enojamos. Solo vamos a intentar observarla con curiosidad, como si dijéramos, sé que estás tratando de cuidarme. Mientras tanto, vas a llevar tu atención a tu respiración. Ese es tu norte real, el que siempre vuelve a estar disponible. Inhalás y sentís cómo el aire entra y expande el pecho. Exhalás y la tensión cae, aunque sea un poquito. Otra vez, inhalás, sentís el peso del cuerpo sobre la silla.
exhalás, te aflojas los hombros, mandíbula y frente. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo lento. Ahora, imagina que apoyás esa brújula sobre el suelo del bosque y la dejas descansar. No necesita darte respuesta ahora. La dirección no viene de la alarma, viene de tu cuerpo conectado con este momento. Cada vez que anclas en tu respiración, estás volviendo a encontrarte con tu centro. Inhalo, sostengo y exhalo lento. Inhalo, sostengo y exhalo lento. Sentí los pies en el piso. Ellos son tus raíces. Sentí el aire entrando y saliendo. Ese es tu ritmo. Y nota que estás segura o seguro acá en este espacio. Y vas a traer a vos esta idea. Cuando la brújula se desajusta, puedo volver a mi respiración. Ella es mi guía. Hacemos una última respiración lenta. Y cuando estén listas, listos, pueden ir abriendo los ojos y volviendo al taller. Vamos a empezar a movernos un poquito. Vamos a mover hombros, tirar el cuello, para aterrizar otra vez acá. ¿Sí? Bueno, ¿qué hicimos recién? A ver, cuéntenme un poquito cómo se sintieron. Los que tienen ansiedad, es un desafío hacer un ejercicio así, porque cerrar los ojos ya es un desafío. ¿Sí? ¿Qué sintieron en el ejercicio? ¿Cómo lo vivieron? ¿Quién quiere compartir? Anímate, Eli, dale, que estás a punto de hablar. Hola, Yani. Hola, Cuéntenme, ¿cómo estuvo bueno, eso? bueno, muy bien. La verdad que se siente mucho como uno puede ir conscientemente relajando cada parte del cuerpo que está tensa y uno no se da cuenta que está tensa, se da cuenta al momento de eso, ¿no? De tomar conciencia de cómo está esa parte del cuerpo. Lo que genera la ansiedad, por lo menos en mi caso, es mucha tensión muscular, constantemente tener que ir a masajistas, y bueno, he visto ejercicios que ya los vengo aplicando eh, con, bueno, meditación, estos ejercicios y también yoga, que me ayudó muchísimo, me hace tomar eso, conciencia de qué tan contracturada estoy o qué tan tensa estoy y demás. El tema, por ejemplo, de la mandíbula y demás, apretar los dientes sin darme cuenta también genera constantemente tensión muscular, así que me vino. Es impresionante como uno hace una pausa y el cuerpo y la mente agradecen, ¿no? O sea, te conmueve, te hace sentir que conectaste con algo que es como si te encontraras con vos misma. Es muy fuerte la sensación. Yo digo, tan fácil y tan difícil de hacer. La verdad es que tendemos a estar en actividad. Y fíjense que lo hice cortito a propósito también, para que vean que es una pausa consciente de muy pocos minutos, como para, yo digo, bueno, ¿qué pasa si yo hago 2 veces por día esto? ¿Cómo me mejoraría la calidad de vida? Es potente.
No es necesario que siempre sea un audio con guía, a veces ponemos música, hay un montón de recursos, y a veces, la verdad que se está divulgando tanto que hoy por hoy tenemos mucha conciencia de que tenemos que hacer estas cosas, pero lo que más me importa es que los conceptos que fui desarrollando hasta recién vayan haciendo sentido, y vayan saboreando algo de lo que yo hago después en el consultorio con los pacientes, y vayan encontrando estilo también, si son terapeutas, ¿no? Que vayan encontrando como su manera de hablar, sus metáforas, cómo a través de una metáfora logro que la persona identifique sus emociones, porque ¿qué hicimos recién? Identificamos la ansiedad y la pusimos en un objeto. Esta es mi brújula, está rota, no sé qué le pasa, la dejo descansar en el piso. Hacer eso es alejarse de una emoción, es defusionarme, porque yo me siento mi emoción, lo que yo siento es mi realidad. Si yo me levanto angustiada, la vida es triste, punto, ¿no? Si yo me levanto ansiosa, la vida es amenazante. Entonces, ¿cómo hacemos con un cuerpo que está hiperactivado todo el tiempo? Tengo que hacer algunos ejercicios, en este caso hicimos un ejercicio que tiene varios componentes. Uno es el de la defusión, pongo a la ansiedad en un objeto, la alejo con agradecimiento, sin enojarme, y anclo en otra sensación, que en este caso es la respiración lenta. También vieron que anclamos en otras cosas. ¿Qué hicimos? En los pies, ¿sí? En cerrar los ojos. Principalmente esos fueron nuestros 2 puntos. Después hicimos manos y peso de las manos sobre las piernas. 2 segunditos fueron. Obviamente que uno en el consultorio después lo aplica con mayor insistencia y todo un repertorio de herramientas hay. Entonces la clave es, con amor, con paciencia, entender que esto está sucediendo. Mi brújula en este momento está alterada. Pero yo, sin embargo, puedo ser mi guía. No me voy a enojar, ya mi brújula va a volver a funcionar. Pero mientras tanto, tengo que tomar un poco el control de la situación de otra manera. ¿Sí? ¿Quién más me quiere contar un poco cómo están? ¿Qué fueron sintiendo en el ejercicio? Yo viendo a ver quiénes están. Acá. Eli, contame, ¿cómo anduviste vos en el ejercicio? Buenas, bueno, te agradezco este taller, justo lo enganché ayer. Yo justo ayer hice terapia, estoy con EMDR. Vengo con mucho dolor de cabeza, dolor de oídos, inflamación en la panza. Y al hacer este ejercicio sentí primero el diafragma que estaba dolorido, empezó a hacer un montón de ruidos la panza, como desinflamando todo este aire que tengo de más. Y también en los oídos sentí descompresión porque te sentía como presión, ¿no? De tanta tensión que tengo acumulada. ¿Te dio miedo el ejercicio? Porque una de las cosas que pasan en las primeras sesiones, yo con un paciente que está muy sintomático, no hago un ejercicio tan profundo. Estos son ejercicios de la tercera generación. Terapia cognitiva de tercera generación ya aplica meditación. Entonces, por ahí con un paciente que está muy activado, es importante tener en cuenta, y si ustedes son pacientes y me están escuchando ahora, no se asusten si no les gustó nada de ejercicio, se me dicen, Janina, la pasa re mal. Es esperable. ¿Por qué? Porque cerrar los ojos es ponerte en contacto con los síntomas corporales. Y si justamente es lo que me da miedo, ¿no? Estoy haciendo algo que es demasiado desafiante. Por lo tanto, siempre es importante hacer el ejercicio con ojos abiertos, empezar con un ejercicio de respiración. Si les parece muy abstracto, muy complejo esto que acabamos de hacer y les pone mucho hiperfoco en el cuerpo, hacer con música, una música que a ustedes les guste, que conozcan, un videíto, o sea, algo que los ponga más hacia afuera, que pongan la atención hacia afuera, no tan para adentro, ¿sí? Vos recién, Eli, dabas el ejemplo. Yo noté molestia en el cuerpo. ¿Y te querías escapar del ejercicio? ¿Te dio miedo? No, porque al revés, sentí que se me desinflamó la panza, que bajé. Exacto. Yo solía hacer yoga y estoy haciendo a la mañana respiraciones porque me ayudó un montón a bajar un poco, pero bueno, estoy medio desbordada con la brújula un poco rota. Y vienen bien los apoyos externos, como esto, me anoto en un taller, mal no me va a hacer, al contrario, me siento identificada con otras personas, escucho algunas herramientas. A veces pasa que sí, que entro bárbaro en el ejercicio y que decís, ay, gracias, qué bueno esto que me hicieron hacer,
a veces es muy frustrante porque me da más miedo, ¿sí? Entonces, poder entender que no hay problema, que un terapeuta cuando está en consultorio escala el ejercicio a tu medida, es fundamental, ¿sí? Gracias. Bueno, no sé ahí si alguien más quiere compartir. Estaba Ana La Madrid, que es terapeuta de nuestro equipo, está Josefina, Gaby. Perdón, ¿Quién? bueno, justo a mí me sonó los bomberos. ¿Pueden creer? ¿En serio? Sí. O sea, Pero no fue muy relajante, no te fuiste mucho al bosque, la brújula, estaba para mi revolear la perra brújula. ladraba. Estoy sin cámara porque no tengo muy buena señal de Wi-Fi, lamentablemente, y directamente me apaga la cámara, no es que yo la apago. Bueno. Pero bueno, me pasó, justo sonó los bomberos, mi perra ladraba, así que intenté lo más que pude concentrarme, pero bueno, lo que pensaba es qué difícil dejar pasar los pensamientos, ¿no? Porque uno cuando hace una meditación guiada también para con los pacientes, piensa eso, bueno, intentar dejar pasar los pensamientos, y es muy difícil cuando tenemos una persona muy activada, ¿no? Exacto. Exacto. Es el mayor desafío, Ana. Ahora vamos a pasar a la parte de manejo de pensamientos y vamos a hacer más hincapié ahí. Es muy difícil porque los pensamientos están fuertemente trenzados con la emoción, entonces a la vez tus pensamientos siempre fueron tu guía, tus emociones también, y entonces la persona en el momento dice, no sé si me tengo que calmar, por ahí tengo que ir a la guardia, por ahí estoy teniendo algo grave, por ahí realmente me estoy por morir, y lo que se está jugando es la vida. Entonces, dejar pasar un pensamiento en este caso es todo un desafío, es una confianza que se va construyendo poco a poco, ¿no? Cuando uno va viendo que hace un ejercicio de respiración y se calma y eso da buenos resultados, cada vez va confiando más en la técnica. Cuando uno se deja guiar por un terapeuta, si está en tratamiento, vas confiando en el protocolo porque vas viendo que da resultados, ¿sí? Y eso te permite también que, a pesar de que el pensamiento aparezca, vos puedas dirigir la experiencia, ¿no? Que te vayas diferenciando de tus pensamientos. Ahora vamos a ver algunas técnicas más para justamente defusionarnos de los pensamientos. Recién hicimos hincapié más que nada en la respiración, ¿sí? Y un modelo de meditación para concentrarnos en la respiración como guía. María. No podía desactivar el micrófono. Vos sabés que mientras lo hacía, yo hace poquito terminé un curso de mindfulness y la instructora nos dio como recurso esto de si viene algún pensamiento, no tratar de apartarlo, sino identificarlo como pensamiento, no juzgarlo y dejarlo ir. Y cuando me vino algo de eso, yo me imaginaba en el bosque, pero me imaginaba como un río cerquita, ¿no? Entonces, había hojas y mis pensamientos que venían los ponía en una hojita y los hacía que se fueran ahí al lago, ¿no? Como que el pensamiento se fuera para yo poder seguir encauzada en mi respiración. Y esto me pareció genial porque, bueno, ¿no? Después de haber hecho la capacitación de mindfulness, me súper sirvió a mí con algo tan abstracto, ¿no? De solo poder identificarlo, no juzgarlo, no ponerme, porque no lo juzgo, no me pongo a pensar en ese pensamiento. Solamente lo etiqueto como pensamiento, lo subo a una hoja y lo dejo fluir. Sí, y esa imagen mental te sirve, las metáforas o imágenes mentales sirven porque en el momento que los pensamientos están tan arduos, realmente no es tan fácil. Entonces necesitamos de esas imágenes. Y no es un ejercicio al servicio de me desconecto, me hago la tonta, niego lo que está pasando. No, no, es primero me calmo. O sea, si no recupero capacidad de calma, si no me puedo concentrar en el momento presente, no voy a poder analizar la situación con claridad, ¿no? Entonces, recién como decía María, a veces a los pensamientos hay que dejarlos que se vayan en una hojita en el río, hay que dejarlos que pasen un poco, porque en este momento necesito vaciarme un poco de la velocidad de pensamiento. ¿Para qué? Para poder estar más en sabiduría, para poder estar más en eje, principalmente bajar la urgencia, el incendio, ¿no? De la ansiedad extrema. Eso es lo que queremos, para recuperar capacidad de pensamiento, ¿sí? Bueno, mindfulness justamente, que es parte de lo que es la terapia cognitiva
la TCC de tercera generación, está nombrando María una de las técnicas que usamos, y es parte de lo que tiene también el ejercicio que hicimos recién, ¿sí? Bueno, vamos a ir a la parte de manejo de pensamientos. Nos queda manejo de pensamientos y exposición, ¿sí? Así que vamos a ver algunas opciones sobre qué podemos hacer con los pensamientos, porque con el cuerpo ya sabemos que lo principal es respirar más lento, ¿sí? Y ahora vamos a tratar de sumar algunos tips más, porque no es para nada fácil manejar todos los pensamientos que se activan en ese momento. Bien. Ahí ven el slide, ¿verdad? Que dice pensamientos, que tiene una lamparita. Me avisan si no. Bueno, la idea de trabajar con el manejo de los pensamientos no es todo el tiempo pensar en positivo, sino pensar de manera más ecuánime, más equilibrada. Integrar todo lo que me va diciendo mi mente, sí lo puedo integrar, pero no todo junto, no ya, no con urgencia, no si está en modo catastrófico. Ese es el punto. Entonces, a mí me gustó en este taller que podamos hacer más hincapié en el antes, el durante y el después de un episodio de ansiedad. A veces sabemos que tenemos que enfrentar una situación que nos va a dar miedo, entonces hay que ver cómo nos vamos a hablar antes de la situación, durante y después. Y a veces no es una situación que tengo que enfrentar, sino es, bueno, yo sé que mi ansiedad se está elevando. Bueno, antes de tener un ataque de pánico, no estoy en pleno ataque de pánico, pero ya estoy activada, ya estoy con la ansiedad más elevada. ¿Cómo me voy a hablar? Durante el ataque de pánico, ¿cómo se habla uno? Y después cuando ya quedé agotada, golpeada por la situación, ¿cómo me voy a hablar para cuidarme? Entonces, es fundamental poder tratar esto con el respeto que se merece. Antes del episodio lo que tenemos que hacer es saber que es muy probable que vamos a estar con anticipación ansiosa, ¿sí? Hay un círculo que es un círculo vicioso, que es el miedo al miedo, le dicen algunos, es anticipar que voy a tener ansiedad, tal vez voy a tener una crisis de pánico, y cómo me pone esta situación, ¿no? O sea, la simple idea de, ¿y si vuelve a aparecer? ¿Cómo me activa eso? Entonces hay algunas preguntas que es fundamental que nos podamos hacer para activar más nuestro lóbulo frontal. O sea, nosotros necesitamos activar un pensamiento que sea menos amigdalino, que sea menos atravesado por las emociones. Hay zonas del cerebro que están más guiadas por las emociones, el pasado, y yo tengo que traerme a un lugar en donde yo pueda integrar las emociones, pero como decíamos, sea un lugar más sabio y que tenga mayor capacidad de control consciente. Entonces, les voy a dejar 3 preguntas que pueden anotar, y me gustaría que se las hagan antes de enfrentar una situación de ansiedad. La primera es, ¿estoy prediciendo lo peor sin evidencia? Es decir, ¿estoy ya focalizándome en que solo va a pasar lo peor? La segunda pregunta me lleva a la evidencia en contra, justamente, ¿no? Que dice, esto ya me pasó antes y sobreviví, porque el miedo es que el ataque de pánico es peligroso, entonces lo que queremos confrontar es eso, que no hay riesgo de muerte, que es incómodo, que tengo que practicar atravesar ese malestar y que tengo que practicar bajar el episodio, pero no me voy a morir, no voy a perder el control ni me voy a volver loca. ¿Mm? Y me hago la pregunta de qué estrategias usé antes y me funcionaron. ¿Sí? ¿Por qué? Porque visualizarme, o sea, recordarme a mí misma y ver qué hice, cómo resolví la situación, da calma, me veo resolviendo y necesito un ratito de sentarme para hacer esa visualización, ¿sí? Entonces, es una charla con una misma que una habilita, ¿no? Es, antes de hacer esto, ¿puedo hacer una pausa y me fijo a ver cómo estoy? ¿Me puedo hacer estas 3 preguntas? ¿Sí? Y algo que yo laburo bastante con mis pacientes es que se hagan un
guioncito. Ven que dice miniscript preventivo, o sea, antes de la situación de ansiedad, escribirnos algo que nos permita una cierta guía, ¿no? Y lo dejamos armado y después cuando llega el momento de vivir una situación en la vida cotidiana que el paciente no me ve, lo lee. Les dejé un ejemplo chiquitito, dice, por ejemplo, mi cuerpo puede activarse y yo sé qué hacer. La sensación sube y baja, pero yo no soy mis pensamientos, ¿sí? Fíjense que es una frase, son frases que son afirmaciones, que están en positivo, no son demasiado positivas, ¿no? Porque dice, mi cuerpo puede activarse, pero yo sé qué hacer, o sea, le da autoridad a la persona. Irse diciendo estas frases tiene un peso, tiene un impacto, le devuelvo el control a mi cuerpo. Es como un mantra, es como un rezo, y uno necesita en esos momentos tocar, ¿sí? De esta manera, estimular de esta manera el cerebro, porque si no el lóbulo frontal no toma la dirección de la situación, ¿sí? Así que allí les dejo dos técnicas. La primera es de hacerse preguntas, sentarse uno mismo, una misma, y poder masticar, pensar la situación, visualizarse resolviendo la situación. Y la otra es, ¿qué me voy a decir? Tipo mantra, tipo frase repetitiva, cuando ya esté en acción, cuando ya está, ya terminé mi ratito de escribir, y bueno, tengo que transitar el ponerme la ropa, preparar la cartera, bañarme, todo lo que hay que hacer antes de salir, que da miedo. Entonces, ¿a qué frases voy a volver? A modo de ancla. Por supuesto, esto lo complementamos con la respiración. Entonces voy respirando lento y me voy diciendo las frases que diseñé. Durante el episodio, vamos a entender que, bueno, llegó la ansiedad, no pude evitarla. Ok, tenemos formas de manejar nuestra atención y nuestro pensamiento para que esto yo lo pueda bajar, que dure la menor cantidad de minutos posible y acotarlo. En principio, no vamos a luchar contra el síntoma, lo vamos a observar, ¿sí? O sea, yo voy a observar, ok, estoy con taquicardia, estoy con dificultad para respirar, ¿sí? Y el simple hecho de nombrarlo me permite que yo lo deje pasar, ¿sí? Ustedes van a decir, pero ¿cómo, Yanira? ¿Cómo puede ser que si lo nombro es peor? Mejor no lo nombremos, mejor distraigámonos. Sí, bueno, hay momentos para distraerse y la distracción sirve, pero también yo quiero dejarles herramientas para, bueno, y cuando te pones en contacto con el cuerpo, que la única opción no sea la distracción, ¿sí? Entonces, poder decir, mi corazón late rápido, ¿sí? Estoy teniendo un pensamiento de que me voy a morir, no es lo mismo que sencillamente que el pensamiento parezca que yo crea que me voy a morir. Estoy teniendo un pensamiento de que me voy a morir. Mi corazón está latiendo rápido. No me estoy infartando. ¿Se entiende? No estoy entrando en la creencia. Tengo que nombrarlo de manera tal que me permita como describirlo. ¿Sí? Y ahí está la técnica que decía María hace un ratito. Me voy a imaginar que esas sensaciones las dejo pasar como si fuera una nube que va pasando por el cielo. Si no me quedo ahí discutiendo con la emoción, sino que voy a practicar observar la sensación, respirar lento, como vimos con la respiración diafragmática, y a su vez ir nombrando los síntomas y me invito a que pasen como si fuera una nube, una hojita en el río, hay un montón de metáforas distintas. ¿Sí? ¿Es difícil hacer el ejercicio? Sí, súper. Sugerencia, primero yo practico con los pacientes con ojos abiertos y solo respiración. Después, cuando ya tienen más dominio de la respiración, agregamos estas metáforas de nombrar la sensación e imagino que se va, imagino que la dejo ir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un nivel de complejidad mayor. Por eso primero doy siempre los ejercicios para el cuerpo, ejercicio de respiración, y después voy a la parte de manejo de pensamientos. Se van a escribir algunos tips para el momento de la ansiedad, háganse sus apuntes sobre este momento, el momento B, que es el momento de durante el episodio,
durante el episodio, y ahora vamos a ver cómo nos vamos a hablar cuando ya pasó el episodio, ¿sí? En general estamos bastante derrotados cuando ya pasó un episodio. Es clave no entrar en rumiación. La rumiación es cuando estamos constantemente repasando lo que pasó, pero sin sentarnos del todo a hacerlo de manera consciente, ¿no? Como que estoy haciendo mis cosas y en paralelo repaso, y me agarro ansiedad y no supe qué hacer, y otra vez, y se me está arruinando la vida, y esto me va a comer la vida, y en cualquier momento va a aparecer. Eso es una rumiación, es un pensamiento automático. Cuando aparece, ¿sí? Es una señal de que hay que hacer una pausa. Me siento y me voy a hacer estas preguntas guía, ¿sí? O sea, agarro la emoción de la nariz para que no me dirija. ¿Qué síntomas aparecieron? Me voy a preguntar. Los nombro. Eso me permite entender si fue un ataque de pánico, si fue ansiedad elevada. Les puedo poner un puntaje también. O sea, del 1 al 10, ¿cuán intenso fue este episodio? ¿Fue tan fuerte, no sé, la taquicardia como otras veces? ¿Fue más fuerte que otras veces? ¿Qué hice para calmarme? ¿Qué hice para regularme? Me voy a preguntar en el momento. Porque a veces no hacemos nada y eso es lo que sucede, que nos quedamos frustrados porque apareció un ataque de ansiedad, pero decís, claro, pero no sé las técnicas, me olvidé. Y sí, muchas veces es esa la clave. ¿Sí? Bueno, ¿qué hice para regularme? Nada. O a veces la respuesta es, bueno, intenté respirar, pero me costó. Perfecto, que me esté costando no significa que yo no esté entrenando para eso. Tengo que seguir persistiendo, tengo que ensayar una y otra vez. Por eso, si estoy en pleno trastorno, mi terapeuta me va a propósito a hacer que yo active la respiración, o sea, me va a hacer exposiciones interoceptivas, va a hacer que agite la respiración, genere la taquicardia y practicar bajarla. ¿Sí? Entonces, supongamos que estamos en tratamiento, no seamos tan duros con nosotros mismos. Estoy haciendo un entrenamiento. Semana 1, semana 2 no es lo mismo que semana 4. En semana 4 ya ves diferencias, ya va bajando la sintomatología, el cuerpo no está tan reactivo, ya tenés más dominio de la técnica. ¿Sí? ¿Cuánto duró realmente la crisis? Porque a veces lo expandimos en nuestro recuerdo, obviamente nos quedamos con la idea de que fue algo terrible, la verdad que fue algo de minutos. ¿Y qué aprendí? O sea, ¿qué conclusiones quiero sacar sobre esto que pasó? ¿Sí? Entonces, la idea es que yo no me quede con una sensación muy amarga, porque si no, no puedo trabajar para el próximo episodio. ¿Sí? Hasta acá estamos viendo manejo de pensamientos. Ana. Sí, Jani, pensaba en cuanto a esto de la regulación, que muchas veces los pacientes identifican ese momento de calma con una persona, con estar con una persona, con hablar con una persona. Entonces ahí también después progresivamente tenemos que ir trabajando, evitar esa dependencia, ¿no? Fomentar cada vez mayor autonomía en ese momento. Exacto, esto que dice Ana es fundamental, ¿sí? En general somos dependientes de personas, que se les dice como personas de reaseguro, amuletos, tener el clonazepam en el bolsillo, tener un paramédico, tener botella de agua, tener una virgencita, cualquier cosa que me dé sensación de amparo. ¿Mm? Después, obviamente, las conductas evitativas, ¿no? Evito directamente hacer la acción. ¿Tá? ¿Y qué pasa con todo eso? ¿En qué momento lo trabajo? ¿En qué momento se trabaja? Bueno, en general uno va entrenando al paciente en el manejo de la técnica y más dominio va teniendo sobre la técnica, más vamos haciendo, vamos, obviamente facilitando que deje los otros reaseguros. Es como un sub y baja, ¿no? Más sube mi habilidad para manejar las crisis, menos necesito utilizar mis apoyos externos, ¿sí? El hecho de querer sacar todo junto es un problema, o sea, muchas veces hay un error técnico en nosotros mismos, quiero de golpe hacer todo yo solo. No podés, dejate el clonazepam en el bolsillo. Los primeros ejercicios son de entrenar en tu propia casa, agitarte un poco y hacer el ejercicio de respiración. Los primeros pasos son solo hacer un ejercicio de respiración, sin ansiedad. Entonces, voy a ir limpiando todos los reaseguros, como nombra Ana, de a poco, gradualmente, a mayor dominio personal tenga. Este taller es un taller de empoderamiento personal, o sea, de aumento de autonomía, por eso estamos hablando de todos ejercicios personales. Pero sepan que parte de lo que hace un terapeuta también en tratamiento es citar a la familia, los entrena sobre, bueno, cómo está el paciente ahora, qué situaciones está evitando,
cómo podrían colaborar ellos para no fomentar una espiral de dependencia, pero gradualmente les vamos a ir sacando el soporte de la familia cuando nosotros lo indiquemos, ¿sí? Hay una serie de pasos que, obviamente que hay que saber implementarlos para lo que es, bueno, ¿qué hago cuando la red ya está fomentando la dependencia y ya hace años que la persona tiene el trastorno, ¿sí? Entonces, bueno, ahí está la belleza, ¿no? Lo artesanal de cada tratamiento, en donde tenés que ver cuáles son los reaseguros de tu paciente. Hay pacientes que no le cuentan nada a nadie y solo se apoyan en, yo tengo mi clonazepam, yo tengo en amuletos, en evitaciones, ¿no? Pero la familia por ahí no sabe nada, los amigos no saben nada. Entonces, tal vez trabajamos en, bueno, poder pedir ayuda. Todo eso me da información sobre los rasgos de mi paciente, ¿sí? Y si yo estoy haciendo el taller de manera vivencial para mí, lo que tengo que pensar es, si me apoyo mucho en el resto, bueno, por ahí tengo que trabajar mi dependencia. Creo mucho en amuletos externos. Bueno, ¿cuánta posibilidad me estoy dando de creer en mí misma? ¿No? ¿Cuánta autoridad le estoy dando a ese centro, ¿no? Que tenemos todos adentro, ese ser sabio que tenemos, que muchas veces no nos sentamos a charlar con él, no nos hacemos una pausa para repensar la situación, hacer un ejercicio de meditación, y que se escuche esa voz más sabia. Entonces, a medida que yo voy nombrando los ejercicios, se van a ir dando cuenta qué es lo que más les cuesta. Manejar los síntomas físicos, manejar los pensamientos, qué tipo de pensamientos tengo. ¿Qué me digo antes, durante y después? ¿Cómo viene siendo mi autocharla? ¿Qué reaseguros tengo, como decía Ana? Todo eso me da información sobre cómo estoy, ¿sí? ¿Qué otros comentarios quieren hacer y preguntas hasta acá? O dificultades que se les presenten, porque todo muy lindo en la teoría, pero la práctica es otro mundo. ¿Se dieron cuenta de algo? Todavía no hablamos de las causas, ¿sí? Fundamental poder identificar, ¿se acuerdan que dijimos al inicio del tratamiento? Yo voy a pensar al pánico de manera más sabia. Vamos a intentar pensarlo como algo que me viene a hablar de cómo estoy, que me viene a dar un reflejo, que me viene a dar información. No me voy a enojar con el pánico. Entonces, aprendo a calmar las crisis, aprendo a transitarlas. Y en ese aprendizaje voy trabajando mis rasgos. Voy trabajando lo que necesito, voy identificando si me estoy exigiendo mucho. Y nos damos una radiografía general. Cuando vos tenés un trastorno de pánico, lo primero que tenés que hacer es frenar y preguntarte, ¿qué está generando estrés en este momento? ¿Qué está pasando que mi sistema se siente sobrepasado? Mi sistema se siente en riesgo. Algo tengo que estar organizando muy mal. Tengo que chequear la cantidad de actividades que tengo por día, cuáles son mis tiempos de descanso, cómo estoy en mis vínculos, qué me pasa a nivel interpersonal, me está costando poner límites, me estoy encerrando mucho y estoy súper aislado, no me estoy dedicando tiempo a mis amistades, a mi familia, no me estoy dando tiempo para mí, para conectar con mi espiritualidad, para hacer un ejercicio de meditación, para rezar, para hacer algo que me conecte con mi ser interior. Estoy sobrecargado en la línea de resultados, ser exitosa, tener el cuerpo perfecto, ser la mejor mamá, que los chicos les vaya bien en el colegio, estar al servicio de las amistades. Estoy todo el tiempo en un lugar resultadista, ¿no? De cumplir como ciertos estereotipos. Y no estoy integrando otras necesidades, ¿sí? El pánico te viene a hacer una pregunta enorme, te deja un signo de pregunta enorme, pero esa pregunta no nos tiene que paralizar, nos tiene que hacer un escaneo, tenemos que observar cómo estamos en todas las áreas de nuestra vida, hacernos la pregunta, cómo estoy en el área familia, amistad, trabajo, espiritualidad, autoestima, salud y deporte, relación con mis hijos. Hay infinitas áreas, yo les estoy nombrando las principales, pero uno sabe, en el fondo, en qué viene muy desconectado, ¿sí? O desconectada. Entonces,
El pánico es una gran invitación a reconectarnos con nosotros mismos, con nuestro ser profundo. Cualquier trastorno tiene esa intención. Siempre se van a dar cuenta que aparece el síntoma cuando estamos muy desconectados de nosotras mismas, cuando no hacemos ejercicio de meditación, cuando no hacemos lo que nos hace felices, cuando no resolvemos conflictos interpersonales, es decir, cuando no gestionamos algo de nuestras necesidades, la brújula se quiebra, ¿no? Se empieza a funcionar mal, porque justamente el objetivo principal es que te diga, hacer una pausa, ¿sí? Y empezá a volver a vos, porque ya ni las emociones están sirviendo para hacernos como guía. Entonces, detengamos un poco lo que esté sucediendo, ¿sí? Y bueno, vamos a ir a nuestro último pedacito de taller, es la parte de exposición. ¿Se acuerdan que habíamos armado una lista con todas las situaciones típicas que las personas vienen evitando, ya sea sensaciones corporales, y la otra lista de multitudes, lugares alejados de casa? Bueno, vamos a retomar esa lista porque vamos a ver cómo nos vamos a exponer, cuáles son las claves de una exposición efectiva. Por favor, me frenan si necesitan hacerme alguna consulta. Bien. Bueno, en todo tratamiento efectivo, o sea, si yo quiero salir adelante de un trastorno de pánico o de agorafobia, es fundamental ver que yo haya modificado las conductas de evitación, ¿sí? O de sobreexposición. En líneas generales, los tratamientos buscan que el paciente se anime a sentir la sensación o se anime a exponerse a la situación temida, entendiendo que el malestar no es peligroso, esa es la clave. No va a ser Disney, pero tampoco va a ser riesgo de muerte. La primera línea que tenemos que trabajar para exponernos es exponernos a las sensaciones corporales. Por eso yo les hablaba de exposiciones interoceptivas, que significa provoco un síntoma, por ejemplo, provoco marearme con una silla giratoria, con estar parada y girando sobre mi propio eje. Y a partir de que el mareo me va a generar ansiedad, practico mis ejercicios de respiración. Entonces, yo voy a armar una lista, que es la que armamos al principio del taller, y eso le voy a poner un puntaje del 1 al 10. En cuanto al nivel de miedo que me generaría sentir esa sensación o exponerme a esa situación, ¿sí? Entonces, tal vez en mareo puntué un nivel 3, que es súper bajito, por lo tanto, puedo empezar por exponerme al mareo. Ahora, si mareo para mí tiene un nivel 9, no es válido, no puedo empezar por algo que sea tan difícil. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que lograr es que nuestra hipersensibilidad que tenemos, ese reflejo de pánico que está demasiado activado, se desactive. O sea, tenemos que lograr la famosa desensibilización. Y para eso es fundamental que yo pueda entrenar paso a paso y de manera sistemática, ¿sí? Fíjense entonces, ahí dice, el objetivo es aprender que la sensación no implica un peligro real, no estoy en riesgo de muerte, y desensibilizar. Entonces, por las dudas quiero repasar. La exposición interoceptiva va a hacer que yo me tenga que exponer a cada una de las sensaciones que me dan miedo, ¿sí? Si me da miedo la taquicardia, entonces puedo practicar, hacer ejercicios aeróbicos en casa, un poquito, saltar en el lugar, agacharme y levantarme, eso ahí ya estoy mezclando mareo con agitación, así que hay que tener cuidado porque es más difícil. Pero la idea es buscar cómo puedo sentir esa sensación similar a lo que siento durante la ansiedad para empezar a hacer el ejercicio de respiración cuando aparece, ¿sí? Entonces, si estoy buscando activar el corazón porque quiero taquicardia, salto en el lugar o troto un poquito en el lugar, freno, me siento, observo el corazón con taquicardia, respiro lento, ¿sí? Hasta que se vaya calmando. Lo vuelvo a repetir. Por lo menos tiene que durar 20 minutos el ejercicio. Entre las repeticiones y que me voy calmando, se llega a los 20 minutos rápidamente.
Ustedes me van a decir, una de las preguntas típicas es, no, bueno, está bien, pero esto yo me lo estoy provocando, esto no es pánico, y además en el pánico me aparece todo junto, y yo en ese momento estoy con la mente que está súper descontrolada. Sí, lo que pasa es que cuando nosotros aplicamos un protocolo efectivo, lo que sabemos es que si todos los días a nuestro paciente lo hacemos que entrene hasta que ya el ejercicio no le genere temor, no le genera ese monto de ansiedad que se le dispara cada vez que tiene taquicardia, después cuando le aparezca ansiedad en la vida cotidiana, los niveles de ansiedad van a ser mucho menores. ¿Sí? Acuérdense, la desensibilización es eso, es yo hago que mi organismo esté menos reactivo y para eso tengo que ser muy, muy disciplinado, disciplinada. Debo entrenar todos los días por lo menos 20 minutos. Entonces, poder exponernos al mareo, girando, a la taquicardia, haciendo saltos o trotando en el lugar, a sentir sensación de falta de aire, tapándome así la boca y sintiendo que el aire entra menos porque entra a través de mis dedos, entonces hay menos caudal, o respirar a través de un sorbete por la boca, ¿sí? Van a ver que eso genera sensación de falta de aire, de incomodidad. Generarse sensaciones de calor, por ejemplo, quedarse en el baño cuando está la ducha caliente abierta y vapor, vieron que eso nos genera una sensación de sofoco, por favor tengan cuidado ahora que hace calor, hacerlo por intervalos cortos, o ponerse con el aire acondicionado, la calefacción, digamos, con calor o al sol un ratito, ¿sí? Vamos a ir provocando el entrar en esa sensación y calmarnos, usar el ejercicio de respiración, observar la sensación, alejarme de ella, observarla como si fuera una nube, dejarla pasar, ¿sí? Se dan cuenta que vamos a ir sensación por sensación, yendo de la más fácil a la más difícil, y entrenamos todos los días, por lo menos 20 minutos, hasta que ya eso no me genere temor y ansiedad, ¿sí? ¿Va a ser incómodo? Sí, obvio. ¿A quién le gusta, no sé, tener taquicardia? ¿A quién le gusta marearse? No es lindo. Pero otra cosa es cuando me da miedo y me genera ansiedad. Me doy cuenta porque se me activan un montón de otras sensaciones. En cambio, con las repeticiones lo que te va pasando es que el mareo es sencillamente mareo, la incomodidad del mareo, pero yo no te agarro la taquicardia, el sudor, como los pinchazos en las manos, en los brazos, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta por acá o seguimos? Vamos a ir a los ejercicios de exposición. Perdón, Sí. te hago una consulta para saber que el consultante practicó adecuadamente en su casa y ya ese síntoma no le provoca temor ni ansiedad. ¿Cómo lo podemos nosotros chequear? Solamente por Le lo que él... preguntamos si bajó el nivel de reactividad. Si te notaste que el cuerpo se sigue poniendo tan ansioso como al principio, sí, no, te va a decir. ¿Qué nivel de malestar te genera hoy por hoy? Cuando hablamos de un nivel de malestar por abajo de 3, ya está bien. Eso se lo explicas al paciente, ¿sí? Okay. Igual lo que te pasa es que en general te lleva una sensación, 2 sensaciones por semana, lo expones, o sea, haces 2 focos por semana, en general cada 3 días cambian el foco, por ahí un día trabajo mareo, a los 3 días ya no le genera incomodidad y ya pasa a la siguiente sensación, ¿sí? Perfecto. Pero vos lo haces en el consultorio con el paciente al principio para que vea el modelado y le mandás para casa una sensación primero con la que ya trabajaste en el consultorio. Cuando el paciente ya está más suelto, ahí sí lo mandás a que entrene solo otras sensaciones, ¿sí? Bien. En mi caso puntual, yo lo que hago, lo que me resulta súper práctico, lo más fácil para generar todos los síntomas de ansiedad es la hiperventilación. ¿Vieron que es este tipo de respiración? Rápida, corta, de inhalar y exhalar por boca, y eso te va generando todos los síntomas. Entonces, voy provocando un poquitito de hiperventilaciones, algunas hiperventilaciones, frenamos, hago que se calme, que vuelva a hiperventilar, que se calme, y así vamos avanzando. Obviamente que esto amerita un curso específico para terapeutas para explicarles bien el paso por paso, pero la idea es que en este taller se lleven no se olviden de las exposiciones interoceptivas, son fundamentales, ¿saben? La mayoría de los terapeutas se olvidan de hacerlas, eso es así porque la persona te habla todo el tiempo de cómo le cambió la vida, de cómo no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, y vos te concentrás nada más en darle herramientas para bajar la ansiedad, para disminuir, para darle sensación de control durante el pánico. Está bien, pero el punto es acá que
para la persona es un antes y un después, le empieza a tener miedo al cuerpo. Nunca más vuelve a ser el mismo cuerpo para la persona. Nunca más la taquicardia es lo mismo, nunca más el mareo es lo mismo. Es, otra vez me está agarrando trastorno de pánico, ¿no? Entonces, fundamental yo siempre digo que es como una kinesiología. Es hacer kinesiología, realmente, es terapia ocupacional. Vos hacés que la persona vuelva a estar en el propio cuerpo, vuelva a habitar su propio cuerpo, y que entre y salga de las sensaciones. Y en general son personas que agradecen mucho porque vienen teniendo como un historial de desconexión con el cuerpo. Les han enseñado a entender que el cuerpo es peligroso, que los síntomas más bien distraerse y no prestarles demasiada atención. Entonces, es un reencontrarse enorme, y la exposición interoceptiva es todo un capítulo que no hay que dejar pasar. Ana. Sí, Yani, hay médicos que recomiendan para la hiperventilación, me acordé, por eso lo quería traer acá, la bolsita, usar una bolsita de papel. Claro, ahí lo que haces, mira, en realidad es como poco discreta esa técnica, porque cualquiera de nosotros que esté con ansiedad, si respira adentro de una bolsita, ¿sí? O hace pausas, o sea, aguanta un poco la respiración, respira, aguanta un poco la respiración, eso te va Para a mí es generar. contraproducente, porque debería de poder llevar el aire más para la panza, digamos, para el diafragma, más que quedar ahí. Sí, lo que No pasa es que sé, lo que dicen los pacientes. Claro, lo que pasa es que cuando vos bajás, cuando estás ansioso, hay mucho oxígeno en sangre. Entonces, si vos respirás adentro de una bolsita, vos lo que estás inhalando es tu propia exhalación, no hay oxígeno nuevo. Entonces es muy efectivo. Lo que pasa es que a la gente no le podés decir andar con una bolsita por la vida. Sí, en situaciones muy, muy límites, yo le digo, mira, estás en un lugar a solas, te fuiste al baño, te fuiste a una habitación a solas, ¿sentís que no estás pudiendo bajar el afluente de respiración? Hace así y empezá a respirar acá adentro. Es una bolsita artesanal esta. Es decir, obviamente que va a haber menos entrada de oxígeno. Lo que pasa es que eso se hace para situaciones límite. Acuérdense, la distracción, respirar dentro de una bolsita, respirar así, aguantar la respiración. Son todas técnicas muy rústicas, muy rudimentarias, que vos no las podés usar adelante de una persona. Si estás charlando de golpe, no sabes hacer un ejercicio de respiración diafragmática, sonaste, porque ibas a andar con una bolsita, te expone un montón. No es muy funcional la técnica. ¿Funciona? Sí, claro que funciona. Solo que no es muy como discreta, que digamos. Coincido. ¿Sí? Tal cual. Pero a los fines técnicos sí, un médico te lo va a recomendar, porque sí, baja el nivel de oxígeno en sangre y listo. Bien, vamos a la última parte, hacemos exposición in situ y ya cerramos. Irse a dormir una siesta, hoy está más que para decirles que disfruten el sábado, está para decirles, cómanse unos buenos ñoquis del 29 y duérmanse una siestita. Bien. Fíjense, el siguiente tipo de exposición se llama exposición in situ o exposición en vivo, que significa que ya voy a la situación real, ¿sí? Entonces ahí lo que tengo que organizar es cómo lo voy a planificar. Voy a tomar la lista que hice al inicio del taller, donde yo anoté todas las situaciones que vengo evitando, y hablábamos de hacer filas, multitudes, quedarme a solas. Le voy a poner un puntaje del 1 al 10 a cada una, para entender cuál es la que más miedo me da y empezar por la que menos miedo me da. Y si yo ya hice todas mis exposiciones interoceptivas, ya estoy preparada para pasar a la siguiente fase, que es, por ejemplo, acá les hice una escala de exposición, ¿sí? Puntaje 3 tiene este paciente. Ir a una plaza chiquita. No voy a la plaza más grande, que es un lugar muy, 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 muy abierto. Una plaza que esté cerca de casa, que me dé sensación de cierta contención. Después, una cosa que me da un puntaje 5, bueno, empiezo por entrar a un supermercado solo. Bueno, no voy a elegir el supermercado más grande, puedo ir a un supermercado chino, ¿no? Un supermercado chiquito. No es necesario que haga una compra, practico estar por ahí, circular. Después el siguiente paso va a ser, bueno, hacer la fila, comprar algo que no sea tan necesario, hacer una compra más larga. Día a día, ¿sí? Cuando ya ese punto no nos genera más ansiedad, voy agregando un pasito más, un nivel de dificultad mayor.
Por ejemplo, dice, viajar en colectivo 20 minutos. Puede ser un ejemplo de cómo escalar. Esos son todas exposiciones, ejemplos de cómo escalar cada situación, ¿no? No es lo mismo si yo viajo en colectivo, en horario pico, parado, de autopista, no sé, de Capital a Zona Sur, que tengo por ahí 1 hora y pico de viaje a veces porque se traba el tráfico, que si yo me elegí tramitos cortos. Yo con los pacientes en general comenzamos por ver algún video de un colectivo, volviendo a escuchar los ruidos propios de un colectivo, después toman el colectivo y se bajan en una parada o en 2 paradas, ¿sí? Vamos muy de a tramitos. Y la idea es que tengan en cuenta que las exposiciones in situ llevan más tiempo, te van a llevar 1 hora, porque trasladarte al lugar, algún imprevisto que haya y demás, obviamente que lleva más tiempo. La clave es, ¿puedo tolerar el malestar? ¿Puedo transitarlo? ¿Puedo utilizar mis técnicas sin necesidad de escapar? ¿Sí? Y una vez que ya fui enfrentando todas las situaciones, empieza la etapa de ir sacando los reaseguros, que es lo que nombraba Analía, ¿sí? Ana lo que nombraba es, bueno, ¿cómo hago cuando estoy muy acostumbrado a depender de mi familia, que alguien me acompañe? Bueno, puedo subirme primero al colectivo con alguien acompañado, puede bajarse esa persona una parada antes, despacito, empiezo a correr a esa persona, si es mi persona de reaseguro, empiezo a correr a esa persona y practico estar más tiempo a solas conmigo misma en la situación usando las técnicas, ¿sí? Practico salir hoy sin el clonazepam en el bolsillo, practico no tener el celular en la mano preparado ya para llamar a alguien, ¿no? Que no sea la primera opción. Y todo lo que es la etapa de exposiciones lleva bastante tiempo. Es importante que ustedes sepan que si tienen un paciente en tratamiento, después cuando el paciente ya sabe exponerse, por ahí la mitad de la sesión la usás para planificar y ver cómo estuvieron las exposiciones, pero la otra mitad ya la usás para otras temáticas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el paciente ya ganó más autonomía, ya conoce la técnica. ¿Mm? Bueno, preguntas hasta aquí. Bien. Entonces, mi mensaje final, en principio, es darles un gracias por estar acá. La verdad es que estos talleres están siendo muy lindos. Hay gente que se los ve después en YouTube, ya me avisan. Hay como 100 personas que pidieron el taller, así que bueno, los que están acá presencial, hola Aye, que ahí te vi con la cámara, no te había visto antes. Los pacientes que están acá conectados y las personas que están acá conectadas, la verdad que se les agradece mucho para que sea un poquitito más dinámico, que no sea solo una grabación. Me han hecho preguntas muy pertinentes, muy lindas, y la idea del taller es que ustedes entiendan que los protocolos para la ansiedad son muy efectivos. Hay otras patologías en donde tal vez el porcentaje de recuperación no es tan alto, pero en el caso de la ansiedad, ténganle fe al protocolo, hagan su tratamiento, vuelvan a hacer lo que les había enseñado su terapeuta, vuelvan a las bases, sean prolijas, las que son terapeutas y psicólogos, sean prolijos con la planificación del tratamiento, la estructura del tratamiento, chequear las exposiciones, porque es arrancarlo de raíz al trastorno. Porque la persona puede tener una recaída, pero nunca vuelve a estar tan mal como al principio. Y si aplica las técnicas rápido que vos le diste, mejora rapidísimo, previene un trastorno de pánico o te llama y en pocas sesiones ya resuelven. Por lo tanto, hacer un tratamiento prolijo es fundamental. Por supuesto que tiene que estar inmerso en una buena evaluación. Si yo, cualquier persona que veo que tiene trastorno de pánico, no evalúo qué otros rasgos de personalidad tiene, qué otros trastornos de personalidad tiene, puedo cometer el error de ir trabajando trastorno a trastorno que va apareciendo y por ahí no me doy cuenta que es una persona que tiene desregulación emocional, entonces tengo que pensarlo desde otro lugar, ¿sí? Pero cuando hay un trastorno de pánico instalado, por más que la persona tenga desregulación emocional, voy a tener que hacer el protocolo, por supuesto, sin ignorar que hay una complejidad mayor,
¿sí? Que es una persona que siente más fuerte y que voy a tener que incorporar otros ingredientes, entonces tal vez uso el protocolo de DBT para trastornos de pánico, ¿se entiende? Que tiene otros condimentos. ¿Ah? Hoy hicimos el protocolo de terapia cognitivo-conductual de segunda y tercera generación, específico para el trastorno de pánico y agorafobia. Cualquier pregunta que tengan, acá estoy, me escriben, me avisan. Y quería saber si tienen algún comentario final, me encantaría. Aye, ¿cómo estás? ¿Pudiste escuchar ahí? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien, ahí ando, estoy un poco medio en crisis, por eso me pareció bueno hacer el taller, recordar los viejos tiempos, pero bueno, nada, ya estoy un poquito mejor. Sí, me costó un poco la parte de la meditación, más que todo por la nena, que estaba muy inquieta en ese momento, entonces se me hizo un poco imposible seguirlo. Capaz que meditación, viste que hay algunas que son más cortitas, eso me funciona mejor, viste, pero cuando se pasa de los 2 minutos, como que bueno, hoy fue por la nena también, pero bueno, Eso es lo que nos nada. pasa. Esa es Sí. la realidad. El protocolo es re prolijito, pero eso, Ujú. paciente americano, ¿no? Un perfil totalmente distinto. Nosotros acá en Argentina tenemos poco tiempo, laburamos un montón, hay que entender que hay que adaptar. ¿Cómo adaptás el protocolo a la vida de la persona en este momento? Bueno, a ver, ¿cuál es el ejercicio que puede hacer mi paciente? ¿Cómo se puede hacer el tiempo para, ¿no? Entonces, volver a las bases siempre es bueno, pero teniendo en cuenta el contexto en el que estés ahora, ¿no? ¿Cómo estoy ahora? ¿Con cuánto tiempo cuento? ¿Qué me está queriendo decir el trastorno en este momento? Y te da mucha información hacer esa foto, ¿no? Esa radiografía, para escucharte, para frenar un poco, para siempre volver a las bases, porque no es ni más ni menos que esto, pero adaptado a cada circunstancia distinta en donde reaparece, ¿sí? Claro. Y siempre te da información rica, siempre. Así que bueno, acá estamos, Aye, si me necesitas, me llamás, Sí, pero obvio. por lo menos con el taller ya te empezamos a hacer un poco de conectarte con vos misma. Exacto, sí. ¿Quién más quiere hacer algún comentario? ¿Les resultó claro? ¿Qué les resultó también para tener en cuenta para otros talleres? ¿Qué fue lo que les resultó más útil? ¿Lo que más les llegó? A mí me pareció súper bien estructurado, claro, conciso. Mirá que, bueno, yo soy terapeuta a partir de enero, psicóloga a partir de enero de este año, o sea, soy muy nuevita en esto, soy contadora de toda mi vida, siempre con mucha ansiedad. Entonces, nada, leo, de hecho tengo acá el libro de Beck, de ansiedad, porque, bueno, voy, viste, paso a paso, y a veces me cuesta mucho, claro, absorber tanta lectura, porque, ¿no? Es un montón. Sí. Así que me pareció muy, muy claro, muy conciso, viste, como con las cosas básicas firmes. Me alegra un montón porque ese es el espíritu, eso es lo que siempre me mueve a nivel docencia. Si es claro, si se entiende, si no perdés de vista lo importante y si es práctico el curso, me pone contenta. Así que, bueno, me alegro que te haya servido y que puedas leer a Beck con un poco más de este resumen, ¿viste? Un poco más o menos, que es un lío, sino a veces es tanta información los primeros años de la profesión que te agobia. Entonces está bueno tener una guía rápida, clara, sobre los puntos principales y después lo vas profundizando con la lectura. Sí, Genial. exacto. Y aparte el tema de los protocolos, ¿viste? Uno dice, bueno, me quedo con este protocolo, ¿dónde saco otro protocolo? Y uno va comprando libros y va buscando información, y es como que, nada, es armar, ¿no? Sí, es muy artesanal. Bueno, nosotros tenemos nuestros talleres son este espacio, ¿no? Que es un taller que tiene una llegada a todo público, pero después están los cursos que damos, en donde ahí ya directamente te damos este libro, este otro, te mostramos qué es lo más interesante que aporta cada autor y ordenamos un poco el material, porque si no es imposible para un terapeuta recién recibido abrir el consultorio con la variedad de casos que te tocan. Es un posgrado en 10 días que tenés que hacer, sino. Entonces la idea es esa, como bien dirigido a la clínica, los cursos que damos. Gracias, María, por tu comentario.
Josefina, ¿cómo anduviste? ¿Qué te pareció? ¿Qué tal? Bien. No, quería agregar por ahí a lo que decían antes, el tema de pasar por la experiencia, ¿no? Como, bueno, tener esos minutos de meditación, de conectar con uno mismo, creo que es importante para también saber cómo aplicarlo después con pacientes y demás. Así que coincido en la parte teórica como muy, muy clara, concisa, que es importante pasar por ahí también, más allá de la práctica, así que muy agradecida. Me alegro. Siempre la parte más linda, ¿no? Cuando hacemos alguna meditación, porque la verdad que es un regalo para uno. Son hermosos. Sí, también. Bien. Sí, y después, bueno, todas las preguntitas que les dije que anoten y demás, son ejercicios prácticos, pero se sienten distintos, no es tan placentero que hacer una meditación, es hermoso. ¿Sí? Marcela, ¿querés compartirnos cómo estuviste? ¿Qué te pareció? ¿Estuviste ahí desde súper temprano conectada? Ahí desbloquea el micrófono, mira que no te escuchamos. Ahí Ahí está. está. No, que en los años que yo vengo haciendo terapia, Acércate al micrófono, se escucha bien. en los años que vengo haciendo terapia con psicólogos y psiquiatras, tomando medicación, nunca se abordó de esta forma, ¿no? A mí me diagnosticaron con TOC y A ver, depresión. espera. Está muy bajito. Capaz que el micrófono. ¿Me escuchás? Ahí. Ahí. Bueno, que en los años que hice terapia, Sí. tanto con psicólogos y psiquiatras vengo haciendo actualmente, nunca lo abordaron de esta forma, ¿no? Y yo me diagnosticaron con TOC hace varios años, tomo medicación, también estuve con depresión y bueno, esto, la ansiedad y el pánico lo vivencié mucho y ahora encararlo de otra forma es como que, bueno, se me abren otras puertas. Bueno, Eh, el mes que viene ese es el de obsesión. Perfecto. Gracias. Mi hija es consultante de Calma. Bueno, un beso. Dale un beso. Gracias. Bueno, chicas, un gustazo. Ahí está. Un gustazo habernos reunido este sábado. Queda esto subido a nuestro contenido de YouTube de Calma. Sumamos contenido para que todos lo tengan a disposición. Eso es lo que nos encanta también como institución, o sea, que parte del contenido sea gratuito y que pueda fluir. Creo que parte de lo que uno hace tiene que ser así, para ayudar al prójimo también, ¿no? Y desde un lugar más comunitario, más desinteresado. Entonces, bueno, este es nuestro aporte, es uno de nuestros aportes, y esperemos que lo hayan disfrutado. Cualquier sugerencia, comentario es súper bienvenido, porque la idea siempre es ir mejorando y nutriéndonos y creciendo. Y bueno, los espero el 13, las que quieran venir. Que vamos a estar hablando sobre obsesiones, que nadie zafa de las obsesiones, todos un poquito tenemos, todos una cosita sufrimos, así que acá estaremos el 13. Un cariño y buen fin de semana. Chao, gracias, Sony, buen fin de. Chao. Chao. Chao, Muchas gracias. Muchas gracias. Adiós.